¿Falta alguien que entre o no? Santi Gonza mandó que no puede entrar. A ver. Bueno, creo que podemos seguir con esto. La idea de todo esto es que más que nada nos centremos en los casos clínicos que voy poniendo y bueno, quizás otro día o en otro momento hablamos sobre toda la guía entera, hay muchos, digamos, si uno lee la guía hay millones de posibilidades de pacientes que uno puede inventar en las cuales uno debería tomar una conducta distinta según el anticoagulante que tome, según cuándo se suspende, según qué parina toma, ¿sí? Pero bueno, la idea es como hacer una integración con casos clínicos, cosa de hacerlo un poco más dinámico. Bien, entonces fíjense, como está en la pantalla, hay distintas situaciones con la heparina no fraccionada endovenosa, que quizás no es la que nosotros más vamos a ver cuando tengamos un paciente con catéter peridural, por eso no hago tanto hincapié en esto, pero sí hago hincapié en el de un paciente que nosotros le hagamos un bolo intraquirúrgico luego de que le realicemos el bloqueo. Tenemos que esperar 1 hora post bloqueo para realizarle la heparina, ¿sí? A ver, ahí está. Bueno, estos son, fíjense, otros lineamientos sobre la heparina no fraccionada subcutánea. O sea, la heparina tenemos heparina de bajo peso y la no fraccionada. La no fraccionada, ya hablamos de la endovenosa, acá hay distintos tiempos y lineamientos por la subcutánea, por la otra vía de administración, ¿sí? No quiero aburrirlos con esto, pero según la dosis que uno use, es el tiempo que uno tiene que esperar para para esperar, por ejemplo, si uno da una dosis terapéutica de heparina no fraccionada subcutánea, uno tiene que esperar 1 día para realizar un bloqueo neuroaxial si es que la suspende, ¿sí? Eso después lo podemos chequear bien. Bueno, vamos a otro caso clínico distinto. Este es un paciente que nosotros le estamos haciendo un ASA para una DPC y tiene antecedentes de TBP a repetición y está tratado con acenocumarol. ¿Cómo realizamos el manejo del el acenocumarol? Gonza ya algo dijo, no sé si Gonza querés seguir con la idea que habías dicho. Santi, sí, que creo que son al menos 5 días que hay que suspender antes el acenocumarol. 3-5 días, tengo entendido. Excelente. 3 a 5 días lo suspendemos y ¿a alguien se le ocurre algo más? O sea, la suspensión eso seguro. Ahora, ¿a alguien se le ocurre algo más además de realizar eso, de suspender la medicación? Y habría Perdón. No sé quién iba a hablar, Dosar el RIN el día de la cirugía para ver si se hace vitamina K. Perfecto. Sí, que el RIN sea menor a Y hay 1,5. que empezar la terapia puente con heparina. Perfecto, hay que considerar la terapia puente con heparina, eso es lo que quería escuchar. En el caso que nosotros tengamos un paciente que tenga alto riesgo tromboembólico, como quizás es este, ¿sí? Tenemos que considerar una interconsulta con hematología para realizar terapia puente, ¿sí? Entonces, nosotros cuando tenemos un paciente que tiene acenocumarol, tenemos que estratificar al paciente según su riesgo tromboembólico, según el CHATS, según si tuvo un ACV previo, según el isquémico, según si tiene TBP a repetición. Digamos, uno estratifica al paciente según su riesgo tromboembólico, y en el caso de que uno considere que el riesgo es bajo, suspendo la acenocumarol 3 a 5 días sin hacer terapia puente. Y si no, tengo que hacer una interconsulta con hemato para realizar terapia puente, ¿sí? Entonces,
A ver, ¿cómo sigue? Bien. Entonces, en este paciente, yo si considero que el riesgo es alto, tengo que darle medicación con Santi, heparina. una pregunta. ¿Sí? ¿El riesgo entre bajo, moderado y alto es en función del CHA2 o es en función de algo que en la guía estratifica en un apartado? Porque, digamos, el CHA2 es solo para anticoagulación para FA y el Exacto. riesgo es Sí, bajo, moderado o alto en función del puntaje del CHA que saques. Pero en exacto. este caso está sacado para anticoagulación por FA o hay un riesgo aparte que yo no conozco para No, que vos digas si se hace terapia puente o no, porque en general, o sea, en líneas generales, los pacientes que tienen acenocumarol por una FA, una megaurícula y demás, y tienen alto riesgo tromboembólico, con 2 o 3, solo por la parte constitucional y la edad, ya suman 3 o 4 puntos en el chat, y el claro. antecedente de la ACV, ponele. Entonces es como que es muy raro que no se haga terapia puente en el caso de la FA. Quizás, no sé si está en la guía o algo, contempla algún otro caso de anticoagulación no FA, en cuyo caso el riesgo sea bajo, no sé bajo qué criterio, y no haya que hacer terapia puente. No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí, sí. Sí, no ponen bien explícitamente cuáles son los riesgos, pero sí nombran unos casos particulares, como por ejemplo, no usan el chat bus, usan el chats 2 usan, el anterior, y toman como un valor mayor a 5, ¿sí? O sea, esa es una situación. Otra situación de riesgo alto, trombosis, ¿sí? Después otra situación puede ser un paciente que tiene justamente TVP repetición, otro paciente puede ser un paciente que tuvo un stroke previo recientemente, o tiene una valvulopatía mecánica, ya sabemos que esos no se consideran para el CHATS. Entonces, algunos pacientes que tienen alto riesgo, y si no, uno tiene que entrar en lo que es, eso está en la ASRA, después si no, uno tiene que entrar en lo que es los riesgos de Caprini, creo que, no recuerdo bien el nombre propio, un riesgo preoperatorio tromboembólico, que bueno, algún día podemos dar una clase de eso, que es un tema muy, es un poco más extenso, está bueno para hablarlo, que es una estratificación del riesgo tromboembólico, según el paciente, si tiene cáncer, según qué cirugía es, un montón de cosas mucho más completas que estos datos específicos que te nombra la guía, como muy escuetos, digamos. Bueno, entonces, una vez que nosotros le hicimos, imaginando que nosotros hacemos una terapia puente, por ejemplo, ¿sí? Es importante saber cuándo vamos a suspender la heparina si nosotros vamos a realizar una anestesia neuroaxial en este paciente, ¿sí? En ese caso, si nosotros, por ejemplo, hacemos, hacemos interconsulta con Hemato dice, bueno, 40 miligramos, 40 miligramos día, ¿sí? Para profilaxis de este paciente. Nosotros tenemos que, como dijimos antes, en el paciente anterior, esperar 12 horas para hacer la punción, para colocar un catéter, y si nosotros pusimos el catéter, tenemos que, una vez que se inicia la terapéutica, ¿sí? O sea, que se inicia la profilaxis en este paciente, luego de la cirugía, o sea, el paciente pasa a terapia y le empiezan a dar heparina, nosotros tenemos que esperar al menos 4 horas para retirar el catéter, ¿sí? Y para dar una siguiente dosis, luego de que se retiró el catéter, tenemos que esperar 4 horas, ¿sí? Eso lo manejarían los terapistas, digamos, a la siguiente dosis de heparina. Luego, otra cosa que es interesante es que generalmente se usa 40 miligramos día en el hospital, pero si en el caso de que se usase 30 miligramos 2 veces por día, que también se considera una dosis de profilaxis, en ese caso el riesgo de tener hematoma espinal es mayor, entonces en esos casos lo que se recomienda es retirar el catéter antes de iniciar la terapéutica, porque se considera como mayor riesgo, ¿sí? En el caso de que nosotros tengamos un paciente con un catéter, le podemos hacer 40 miligramos día, pero no le podemos hacer, mientras esté el catéter, 30 miligramos 2 veces por día. Si nosotros tenemos una dosis terapéutica de heparina, o sea, el paciente tiene mucho riesgo y está tratado está tratado con dosis de 1 miligramo kilo, ahí sí el paciente tiene que esperar 24 horas para realizar el bloqueo, ¿sí? Y en ese caso quizás no sea prudente hacer un bloqueo peridural, porque la verdad es que el paciente no va a poder después tener el catéter peridural mientras recibe la medicación. Entonces,
en ese caso sería conveniente sacarlo, ¿sí? O uno hace una anestesia peridural, o tiene que esperar luego, o sea, tiene que depender del catéter para estar haciéndole la dosis terapéutica del anticoagulante, ¿sí? Quizás uno podría optar por una anestesia espinal en ese caso. La dosis posoperatoria, luego del bloqueo, va a depender si el paciente tiene o no alto o bajo riesgo de sangrado, ¿sí? Eso dependiendo del estado del paciente y de la cirugía, ¿sí? ¿Sobre esto queda alguna duda? Sobre este cuadro quizás se parece un poco confuso, pero al menos que quede claro el tema de que hay que esperar 24 y 12 horas de la última dosis. Bueno, sí. Seguimos, no sé si alguien está hablando, si no seguimos. Bueno. Acenocumarol y anestesia espinal. Uno lo que tiene el acenocumarol es que tarda un poco en actuar, entonces si uno hace una anestesia espinal hoy a las 5 de la tarde y le da acenocumarol, no hay problema, ¿sí? Porque el acenocumarol tarda en actuar. Entonces, si uno lo da en un tiempo menor a 24 horas al acenocumarol post bloqueo, no pasa nada, ¿sí? Uno lo único que tiene que hacer es chequear el RIN y puede manejarse con la medicación, ¿sí? Y luego, si uno, como ya dijimos antes, si uno quiere hacer un bloqueo, tiene que esperar 5 días mínimo, si el paciente está con tratamiento, y que el RIN sea normal para realizar un bloqueo, ¿sí? El paciente con acenocumarol puede tener un catéter, o sea, uno puede tener un paciente que tiene un catéter peridural y recibir acenocumarol, no hay problema, pero hay que hacer un RIN y un TP diarios para monitorizarlo, ¿sí? Se recomienda que el RIN sea mayor a 3 cuando el paciente recibe acenocumarol y tiene un catéter peridural. Y si nosotros queremos retirar el catéter, tenemos que esperar que el RIN sea menor a 1,5, ¿sí? Ya sea o suspendiendo la medicación o bajando la dosis. Bueno, este quizás es el caso más paradigmático que nosotros tenemos en la práctica, que es cuánto tiempo tengo que esperar en un paciente que tiene el catéter puesto y le están dando 40 miligramos día de heparina, ¿sí? ¿Alguien quiere contestar esta pregunta? Bueno, vamos a pasar, así lo hacemos más rápido. Esta ya la vimos antes igual. Un paciente que tiene enoxaparina, 40 miligramos día, ¿sí? Y nosotros le queremos sacar el catéter, tenemos que esperar mínimo 4 horas para sacárselo, ¿sí? Que es lo que está ahí. Listo. Vamos a seguir. Entonces, a modo de integración rápida, ¿sí? En general las dosis profilácticas de la heparina no fraccionada, ya sea endovenosa o subcutánea, en general, uno tiene que esperar 4 o 6 horas para producir o bien retirar un catéter o hacer una punción espinal o peridural, ¿sí? Y en las de bajo peso, el tiempo es de 12 horas, ¿sí? Luego, las terapéuticas, tanto la heparina no fraccionada como la de bajo peso, necesitamos 24 horas, ¿sí? De tiempo de suspensión para realizar un bloqueo. Bueno, estos son algunos datos específicos sobre algunas drogas. Todo esto es memoria pura. Recordemos que el clopidogrel se suspende 5 o 7 días antes de realizar el bloqueo. Silostazol, que es una droga que siempre nos pasa que en cirugía vascular los pacientes vienen con silostazol y no sabemos si hacerlo o no, la anestesia requerida. Bueno, tienen que pasar 42 horas de que el paciente lo haya suspendido. Y todo esto es cuando el paciente toma solo una medicación. Si se le empiezan a agregar medicaciones en conjunto, o sea, el paciente toma aspirina, clopidogrel, silostazol, AINES, ¿sí? En ese caso son sinérgicos y de alguna manera uno tiene que analizar el caso por caso para ver si uno hace una anestesia regional o no. Todos estos datos son sobre si el paciente toma solo una medicación, ¿sí? Y el tiempo de suspensión. Pero bueno, si el paciente solo toma aspirina, no pasa nada, no hay problema, uno puede hacer la anestesia regional. Si el paciente toma solo AINES, no hay problema. Ahora, si le empezamos a agregar otras drogas, sí hay problemas, ¿sí? Bueno,
Estos son los datos también específicos sobre algunas drogas nuevas de los anticoagulantes nuevos. Rivaroxaban, apixaban, dabigatran. Recordemos que el dabigatran tiene reversor, que es el darizuzimab, ¿sí? Que se puede llegar a usar, y tiene todo el tema de la dosis según el clearance renal del paciente, ¿sí? Eso como algo específico para que después lo veamos. No lo puse en esta clase porque si no iba a ser muy extenso. Pero más o menos el tiempo de suspensión ronda entre las 20 y las 30 horas para realizar un bloqueo, ¿sí? Este es un cuadrito que les dejo si quieren, después se lo sacan foto, lo copian. Esto divide lo que venimos diciendo, ¿sí? Heparina la dividimos en no fraccionada y en bajo peso. No fraccionada, en general, esperamos 4 o 6 horas, ¿sí? En dosis profilácticas. En dosis terapéuticas esperamos 12 horas. Y luego la de bajo peso, ¿sí? Si es profiláctica, lo mismo, esperamos 12 horas, y si es terapéutica, esperamos 24 horas para realizar el bloqueo, ¿sí? Y algunas de las drogas abajo que yo les puse, que son las que venimos hablando, las que más frecuentes nos encontramos en la práctica, ¿sí? Bueno, disculpen si no se entendió algo, volvemos a la diapositiva y lo hablamos. Es un tema medio denso, y no quise hacerlo con casos clínicos para dejarlo más claro y que no quede muy... Si no, la guía es muy densa y es muy aburrida, entonces intenté hacerlo un poco más práctico. ¿Preguntas? Santi, respecto a lo último que hablaste entonces, algo que no me quedó claro, paciente con silostazol solo, o bueno, silostazol aspirina, ¿el intervalo ese es un intervalo recomendado de tiempo o la evidencia es tan fuerte como para los tiempos de suspensión de heparina, por ejemplo? No entendí bien la pregunta, Teje. O sea, se recomienda que se suspenda 42 horas antes. Eso, está recomendado suspenderlo Sí, entonces. sí. Eso según toda esta información es según la ESA, ¿sí? Y la ASRA toma los datos de la ESA y los plasma en su guía de la ASRA. O sea, la Sociedad Americana toma muchos datos a partir de la europea. Y todo está en esos cuadros que yo les mostré. Bien, gracias. Bárbaro, Santi, gracias. Bueno, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Alguno tuvo alguna complicación neuroaxial que quiera comentar y nos quiera nutrir de su experiencia? Muy buena la clase, Santi. Bueno, gracias. Santi, yo no sé si lo dijiste cuando hablaste de neurológicos transitorios, que es bilateral también. Se habló de esfínteres, se habló de motor, y que es bilateral, que no es Sí, puede ser unilateral o bilateral. Perfecto, pueden ser las dos cosas. Santi, yo pensé que era bilateral. no sé si se escucha. De lo que dijo él. Sí, se escucha. Ahí se escucha. Acá tenemos una pregunta. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Cómo descartan la infección en el paciente ese que mostraste la imagen con la psoriasis en ese momento, para saber si podés hacer la punción porque te encontrás ahí en ese momento con la lesión? Bueno, es una buena pregunta. De hecho, ahí lo que dicen es que todo esto es en base a... No hay literatura que hable sobre estos pacientes psoriáticos con esas lesiones, son reportes de caso, donde, digamos, los que están... Bueno, los que después van a ver el artículo ese que mandé, donde consultan con dermatólogos, hay como un ateneo de gente que discuten el caso, y lo que ellos hicieron fue, lo que hacían era tomar muestras de la piel
y descartar la infección. Pero como es algo tan impráctico eso, que uno no lo va a hacer en la práctica, lo que dicen es ver que no esté ni eritematoso, ni muy, digamos, con algún signo de infección activa, y tomar más recaudos de lo normal para generar antisepsia. Entonces uno genera mucha antisepsia, digamos, de alguna manera, no sé, como meticulosa, y luego procede al bloqueo en teoría no hay complicaciones. Justo nuestra paciente, por ejemplo, o sea, yo me lo acuerdo porque a los pocos días nos llamaron porque andaba con mucho dolor. Después no pasó nada y solo tenía un poco de dolor en la espalda nada más, y que se resolvió a los 2 días. O sea, nos llamaron al día siguiente y a los 2 días ya no tenía más problemas, pero me acordé de eso y entonces lo busqué, por eso lo presenté, para que quede ahí asentado. Bueno. Bueno, si no hay más dudas, ahí se escucha. ¿Verdad? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto a la psoriasis, cuando uno pasa al antiséptico, trata de sacar las escaras. Y uno ve que para poder punzar tiene que haber 2 cosas. Que esa superficie no quede lastimada. O sea, desde mi punto de vista, ¿no? Por ahí estoy equivocado. Yo nunca punzaría en un sitio donde la piel está lastimada. Porque no sé cuánto hace que está lastimada y si no ha desarrollado flora. Pero si no, uno, a pesar de que a veces impresiona la piel donde ha florecido la psoriasis, uno la limpia y vos te das cuenta que la piel está sana y que si bien cambia de color con respecto a las que no le sacaste la cara, pero vos igual te das cuenta que es una piel sana, que no tiene infección por debajo. Y te diría que en mi humilde experiencia es muy difícil encontrar, salvo que el paciente se rasque, ¿viste? Eso sí, eso hay que tener cuidado, porque hay pacientes que se autolastiman. Pero si el paciente trae, que se pone crema, yo no recuerdo haber suspendido un axial por el tema de la psoriasis. Y con respecto a lo que hablaban de las agujas, bueno, yo en unos días cumplo 71 años, así que se imaginan de qué época vengo, ¿no? Nosotros no teníamos posibilidad de tener ni ecógrafo, ni aparato que mide ni estimulador, nada, era todo a suerte y verdad. Y con mucha meticulosidad, supongamos cuando hacíamos un bloqueo braquial, buscábamos estimular el nervio, porque eso era lo único que nos decía que estábamos bien. Si bien anatómicamente identificábamos bien la zona, cada uno tiene su idiosincrasia y su anatomía, y la única manera era tocar el nervio con la punta de la aguja, y que el paciente te diga, ahí sentí que me corrió corriente. Por supuesto que ahora es impensable, y éramos muy cuidadosos para no lastimar, sí estimular. Eran épocas en que era tan brutal, o sea, yo ahora no me animaría a hacer cosas que hice por miles de anestesia. Es, supongamos, atravesar la arteria para llegar al nervio posterior a la arteria axilar. Todo esto nos ha permitido ser menos salvaje y más respetuoso, ¿no? Bueno, era eso nomás lo que quería decir. Te agradezco que me hayan permitido participar. No, por favor, Doc, un gusto tenerlo acá presente. Muchas gracias por el comentario.
muy bueno lo de los anticoagulantes, porque muchas veces no lo tenemos fresco y es bueno refrescar las cosas. Así que, gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Si no, terminamos acá. Bueno, cualquier cosa, estamos en contacto. Gracias por presenciar la clase. Voy a cerrar acá la reunión. Nos vemos. Muchas gracias por escucharla. Gracias. Adiós. Nos vemos. Gracias.